Si hablamos de éxito empresarial, pocos nombres resuenan tanto como John D. Rockefeller. Pero, como un hombre de orígenes humildes se convirtió en el fundador de un imperio petrolero y uno de los magnates más influyentes de la historia, transformando para siempre la industria y la filantropía. Inicio, los primeros pasos de un emprendedor. John D. Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, un pequeño pueblo de Nueva York, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, William Big Bill Rockefeller, era un comerciante ambulante con una reputación cuestionable, a menudo ausente y envuelto en negocios turbios, lo que dejó a su madre, Eliza Davison, como la figura de estabilidad. Eliza, una baptista devota, inculcó en John y sus 5 hermanos valores de frugalidad, disciplina y fe. Desde niño, John mostró un talento innato para las matemáticas y una mentalidad emprendedora. A los 7 años vendía caramelos a sus vecinos y prestaba pequeñas sumas con intereses, anotando cada transacción en un cuaderno. A los 16 años, en 1855, se mudó a Cleveland, Ohio, donde trabajó como asistente contable en Hewitt & Tuttle, una firma de comercio de granos. Este empleo fue su escuela, aprendió a negociar, gestionar libros y entender los flujos del comercio en una economía en expansión. En 1859, con apenas 20 años y un capital de $1,000 ahorrados y prestados por su padre, se asoció con Maurice B. Clark para fundar Clark & Rockefeller, un negocio de comercio de granos y productos agrícolas. La Guerra Civil en 1861 a 1865 disparó la demanda de alimentos y su empresa prosperó, sentando las bases de su futura ambición. La influencia de Cleveland como centro comercial en auge fue crucial para el joven Rockefeller. La ciudad, con su acceso a ferrocarriles y al lago Erie, era un hervidero de oportunidades, y John absorbió lecciones sobre la importancia de la logística y las redes de distribución. Este entorno dinámico, combinado con su obsesión por el detalle y el ahorro, moldeó su visión de los negocios como un juego de estrategia donde cada movimiento debía ser calculado. Ascenso, el imperio del petróleo. En 1863, Rockefeller vislumbró una oportunidad en la naciente industria del petróleo, impulsada por la demanda de queroseno para lámparas. Con socios como Clark y el químico Samuel Andrews, invirtió en una refinería en Cleveland llamada Excelsior Works. En 1870, fundó Standard Oil Company junto con su hermano William, Henry Flagler, Stephen Harkness y otros, con un capital inicial de $1 millón. Su visión era clara: transformar una industria caótica, llena de pequeños productores y refinerías ineficientes, en un sistema centralizado y eficiente bajo su control. Rockefeller implementó estrategias revolucionarias. Negoció acuerdos secretos con ferrocarriles, obteniendo tarifas preferenciales, los llamados rebates, que le permitían transportar petróleo a menor costo que sus competidores. También usó tácticas agresivas, como comprar o forzar la quiebra de refinerías rivales, a menudo ofreciendo a sus dueños la opción de unirse a Standard Oil o desaparecer. Introdujo innovaciones técnicas, como el uso de subproductos del petróleo, antes desechados, para fabricar lubricantes y velas, maximizando ganancias. Para 1880, Standard Oil controlaba el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos, operando un monopolio que abarcaba producción, transporte y distribución. Su riqueza creció exponencialmente, y en la década de 1880, Rockefeller era el hombre más rico de América, con una fortuna equivalente a miles de millones de dólares actuales. Sin embargo, su dominio despertó resentimiento. Los periódicos lo acusaban de prácticas desleales, y los pequeños productores lo veían como un depredador. En 1882, consolidó su imperio bajo el Standard Oil Trust, una estructura legal que le permitió controlar decenas de empresas como una sola entidad, evadiendo regulaciones estatales. Este modelo inspiró a otros magnates, pero también atrajo el escrutinio público y gubernamental. El ascenso de Rockefeller no solo transformó la industria petrolera, sino que redefinió el concepto de corporación moderna. Su obsesión por la estandarización y la escala masiva sentó las bases para las megacorporaciones del siglo XX. Sin embargo, su enfoque implacable también creó enemigos, desde competidores arruinados hasta reformadores sociales que veían en Standard Oil un símbolo de desigualdad y poder desmedido. Desenlace: caída del monopolio y legado filantrópico. El dominio de Standard Oil no pasó desapercibido. En 1890, la ley Sherman antimonopolio marcó el inicio de una cruzada contra los monopolios, y Standard Oil se convirtió en el principal objetivo.
Las investigaciones periodísticas, como las de Ada Tarbell en su libro The History of the Standard Oil Company en 1904, expusieron las tácticas despiadadas de Rockefeller, alimentando la indignación pública. En 1911, tras años de batallas legales, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró a Standard Oil un monopolio ilegal y ordenó su disolución en 34 compañías independientes, incluidas futuras gigantes como Exxon, Mobil y Chevron. Aunque la ruptura debilitó su control directo, Rockefeller ya había diversificado sus inversiones en banca, ferrocarriles y minería, y las acciones de las nuevas empresas derivadas de Standard Oil aumentaron su riqueza. Para entonces, su fortuna personal superaba los $900 millones, unos 25.000 millones en dólares actuales. A pesar de su imagen como un magnate implacable, Rockefeller comenzó a transformar su legado a través de la filantropía. Influenciado por su fe baptista y asesores como Frederick Getz, dedicó su vida posterior a donar gran parte de su fortuna. Fundó la Universidad de Chicago en 1890, el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica en 1901 y la Fundación Rockefeller en 1913, que financiaron avances en educación, salud pública y ciencia, como la erradicación de la fiebre amarilla. Se estima que donó más de $550 millones, una suma colosal para la época. Sin embargo, sus críticos argumentaban que estas donaciones eran un intento de limpiar su reputación. En sus últimos años, Rockefeller vivió retirado en sus mansiones de Nueva York y Florida, disfrutando de hobbies como el golf y la jardinería. Murió el 23 de mayo de 1937, a los 97 años, en Ormond Beach, Florida. Su legado es complejo. Para algunos, es el arquetipo del capitalismo salvaje, para otros, un pionero de la eficiencia industrial y la filantropía moderna. Las empresas derivadas de Standard Oil siguen siendo influyentes y sus fundaciones continúan impactando el mundo. La filantropía de Rockefeller no solo cambió la percepción pública sobre su vida, sino que estableció un modelo para los filántropos modernos, como Andrew Carnegie o Bill Gates. Sus donaciones, estratégicas y orientadas a resultados, contrastaban con su reputación como empresario despiadado, creando un legado que sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un redentor de su propia imagen o un visionario genuino que buscó redimir su riqueza?